vas a inaugurar y estar todo el mes de marzo-abril en la Galería Pepita Lumière. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la galería? En esta exposición, que se llama Tres porque tiene tres partes y la parte principal se refiere al cómic del día 3, ¿no? Entonces, las tres partes son pues, una selección de dibujos originales, tanto a lápiz como a tinta, del cómic del día 3. Luego hay una segunda parte que son originales también de los trabajos que he hecho para prensa y publicidad. Y una tercera parte que son originales del cómic sobre la vida de Blasco Ibáñez que hicimos para el Ayuntamiento de Valencia. ¿Son solo los dibujos, por ejemplo, enmarcados? Sí, son los bocetos y los originales a tinta. Y luego en la parte del día 3 sí que he hecho unas cuantas ilustraciones más expresamente para la exposición, que son los originales a color en Watch. Entonces he cogido algunas de las imágenes del cómic que más me gustaban y he hecho unas ilustraciones especialmente para la exposición. También hay algunas láminas, algunos prints a color, que también hay una serie numerada a la venta de estas láminas a color. En alguna ocasión hemos escuchado que te llaman o te conocen como Cristina, la de los dibujos. Sí. ¿Desde cuándo recuerdas que querías dibujar? Sí. Me llamaban así en el colegio, o sea, realmente como siempre desde muy pequeña me ha encantado dibujar y he tenido siempre bastante claro que me quería dedicar a esto, pues en el colegio, claro, era lo típico que siempre hacía todo, ¿no? Los carteles de las fiestas, de las reuniones, de todo, ¿no? Entonces me llamaban así, sí. ¿Más o menos recuerdas cuándo, en qué edad o por qué decides empezar a dibujar? Yo es que creo que desde siempre, es decir, que mi abuelo nos compraba todos los sábados TVOs y yo los devoraba, bueno, mis hermanas también, pero yo los devoraba y luego además me ponía a dibujar. Y sí que recuerdo muy concretamente toda la época de la adolescencia, ¿no? En la que era la época de la explosión de las revistas de los años 80, ¿no? El Víbora, Cimoc, el Cairo, el Madrid. Entonces yo me suscribía a estas revistas y vamos, me las leía todas y me compraba ya libros de cómo hacer historietas. O sea que realmente a los 14-15 años ya tenía claro que quería hacer cómics. Y tan claro que hiciste Bellas Artes, estás licenciada en Bellas Artes. Sí. Aparte de toda la formación académica, ¿te ha resultado fácil y qué es lo más difícil que te ha resultado a la hora de hacerte un hueco en el mundo editorial o en el mundo del cómic? Fácil no es, en absoluto. Yo creo que en ninguna profesión los inicios son fáciles porque al principio, claro, cuando tú vas intentando publicar tanto libro infantil o cómic o libro de texto, claro, si no tienes nada publicado, los editores no confían en ti, ¿no? Y al revés, ¿no? Entonces la pesca ya es muy de la cola. Entonces sí que es verdad que los primeros años fueron complicados. Estuve trabajando en una empresa de dibujos animados que la verdad que me vino muy bien porque fue un primer trabajo que fue muy interesante, pero a partir de ahí sí que empezamos pues, a buscar trabajo en editoriales y tal, y poquito a poquito fue saliendo, pero sí que es verdad que es como una carrera de fondo, quiero decir, nunca puedes bajar la guardia porque de repente tienes trabajo, de repente vuelves a no tener, entonces tienes que seguir buscando y buscando, ¿no? Entonces fácil no ha sido, pero bueno. La mayoría de los libros los haces, tú los dibujas, pero hay un guión previo de Miguel Ángel Giner Bou, sí, que ahora enseguida se incorpora a la entrevista. ¿Cómo funciona? ¿Es primero la idea del dibujante? ¿Es primero el guión? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo cocináis? Es todo realmente muy conjunto, ¿no? Sí que es verdad que la idea del primer cómic, de una posibilidad, fue una idea suya, ¿no? Porque nosotros sí que llevábamos mucho tiempo. Cuando acabamos la carrera, como decía, trabajamos en dibujos animados y luego hemos trabajado mucho en ilustración por encargo y siempre teníamos en mente el hacer un cómic nuestro, ¿no? Un cómic personal, pero siempre el día a día pues te va comiendo y al final no tienes tiempo, ¿no? Hasta que al final, menos mal que Miguel Ángel es bastante cabezota y se empeñó en que sacáramos una posibilidad y entonces a partir de ese momento sí que ha sido pues, un punto de inflexión en nuestra trayectoria, ¿no? Fue justo además ahora hace 10 años. Y sí que ha cambiado pues desde que sacamos una posibilidad ya, antes hacíamos más ilustración que cómic y ahora hacemos más cómic que ilustración, ¿no? Y el trabajo conjunto, pues eso, él se encarga principalmente del guión y de la planificación, del storyboard y yo de los dibujos, luego vuelve a él porque él hace el color también,
pero los dos intervenimos mucho en el proceso, es decir, yo intervengo a veces en el guión, él opina también sobre la parte gráfica, entonces en realidad hablamos mucho. Hay uno de, bueno, queremos profundizar en alguno de los títulos. ¿Cuántos libros más o menos tenéis publicados? Pues a ver, personales tenemos 1, 2, 4, 5, 4 y luego por encargo tenemos otros 3 o 4 también. Vale, uno de los que va a estar en la exposición de la Galería Petita Lumière en Valencia, habláis tú y Miguel Ángel como guionista de este libro. ¿Cómo surge el hacer el día 3? Bueno, eso fue una casualidad, ¿no? Yo nunca pensé en adaptar este terrible hecho, ¿no? Lo que pasa es que vino Laura Ballester, la periodista, vino a Benetússer a presentar el libro. Yo el libro lo conocía desde hace años, el libro de Laura, el Lluita contra l'Oblit. Y quería acercarme a él, pero sabía que me iba a afectar mucho, entonces era una cosa que había ido dejando pasar, ¿no? Vino aquí a la librería de Benetússer, a Somnis de Paper, y decidí acercarme por escucharlos a ella y a una familia de las víctimas y tal. Y escuchándolos vi que era bastante susceptible de adaptar, ¿no? Dije, bueno, lo compro y si veo que realmente se puede adaptar, voy a dedicarle tiempo a esto, ¿no? La verdad es que lo compré allí, leí 3 o 4 páginas en la librería y de camino a casa ya había tomado la decisión de que lo íbamos a adaptar. Entonces llegué a casa y le dije, Cristina, olvídate de todo lo que estamos haciendo porque vamos a adaptar este libro. Sí, no, y también luego viendo pues toda la trayectoria de la Asociación de Víctimas, sí que es verdad que estaba el libro de Laura, todos los artículos de Laura en el Levante, luego también estaba todo el trabajo de Barret con la web Cero Responsables y con el documental de la estrategia del silencio, pero en cómic no había nada, ¿no? Entonces era una forma de sumar también pues más, un altavoz más, ¿no? Para sus reivindicaciones. Quizás sea una pregunta difícil de contestar, pero a los dos. ¿Qué es lo más difícil, desagradable a la hora de abordar esta historia y llevarla al cómic? Yo creo que lo que más nos costó, y pese a que ya habíamos hecho drama así bastante profundo con Una posibilidad y La máquina de Fren, lo que más nos costó es encontrar el tono con el que vas a enfocar los hechos, ¿no? Pues eso, intentar que no sea morboso, que no haya excesiva truculencia, es decir, evitar sobre todo imágenes desagradables. Entonces, cuando encuentras ese tono de cómo quieres contar la historia, cómo quieres enfocar el drama y todo el respeto que tienes que tener sobre todo hacia las víctimas y los familiares, creo que a partir de ahí tienes ya muchísimo ganado, ¿no? Porque luego ya es un trabajo más técnico, por decirlo de otra forma. Pero a mí lo que me cuesta siempre de enfocar una historia es encontrar el tono con que voy a contar esa historia, ¿no? Porque va a depender mucho del tono como tu lector lo va a recibir, ¿no? Una misma historia puede ser contada de muchas formas diferentes. Tú eres el que decides cómo la cuentas, ¿no? Sí, a mí lo que más me ha costado es el tema de las historias de las víctimas, ¿no? Porque una cosa es la parte judicial, política, que lo puedes contar de una manera o de otra, pero claro, me preocupaba mucho el contar lo que las víctimas estaban sufriendo, estaban sintiendo, y al mismo tiempo que esto no les causara a ellas más daño, ¿no? Entonces sí que hemos tenido un trabajo, aparte de con Laura, también con la asociación, que agradecemos mucho porque hemos estado trabajando codo con codo y contrastando con ellas pues cómo enfocar sus historias y lo que ellas estaban sintiendo, ¿no? Entonces, claro, y además, al fin y al cabo, claro, nuestras historias anteriores eran autobiográficas, estábamos hablando de nosotros, pero aquí estás hablando de otras personas, ¿no? Entonces queríamos tener mucho cuidado para no herirlas y para que al revés, ¿no? Que fuera un homenaje a ellas y que mostrara realmente cómo se habían sentido, ¿no? Eso es lo que más me ha preocupado y la verdad que sí que lo hemos pasado mal a ratos, sí, porque el ver por todo lo que han pasado, la verdad que sufres por ellas y ha sido complicado. Día 3, 2018, os confirma Cristina Durán y Giner Bou como comunicadores de la Crónica Social. Además de darnos a conocer una dura realidad, ¿lo hacéis a través del cómic? Pregunto, ¿para llegar a un público al que no se llegaría por otros canales? No sé, no, creo que lo hacemos porque es nuestro medio de comunicarnos, ¿no? Y
y creo que es un medio que estamos muy a gusto para contar historias y lo utilizamos. Y sí que es verdad que pensamos que llega, pues posible que llegue a un público más allá que el de la literatura, ¿no? Pero no, yo creo que mi idea de hacer cómic, o nuestra idea de hacer cómics, es intentar que el lector se olvide que está leyendo un cómic, ¿no? Que la historia lo atrape tanto que se olvide que del medio con el cual lo está leyendo, ¿no? De igual que fue literatura, cine y tanto. Yo creo que lo que buscamos es un poco eso. Sí, ¿no? y demostrar también que en el cómic se puede contar cualquier tipo de historia, ¿no? Es decir, que es un medio pues eso, muy potente y que no sé, que llega mucho al público y que realmente la gente está empezando a ver que ya no es solo, como mucha gente pensaba, como piensan algunos, que es un medio para niños o solo de humor, ¿no? Sino que realmente puede contar cualquier tipo de historia. ¿Y alguna satisfacción o alguna gratificación a la hora de presentarlo? Sí. Bueno, ha habido muchas, ¿no? La verdad que... Yo creo que la más bonita es la aceptación de la Asociación de Víctimas, como que son, cómo han recibido el libro. Como que han hecho suyo el libro. Yo creo que a partir de ahí, creo que era un poco el objetivo del libro, y en el momento en que ellas te abren primero la puerta de sus casas, luego la puerta de sus corazones para contártelo todo y aceptar que tú has hecho un trabajo del cual ellas están muy orgullosas, creo que eso es el mayor premio. Yo creo que ver sus caras el día de la primera presentación y los abrazos y los agradecimientos, todo eso ha sido... Que siguen dándonos. Sí, que siguen, además nos siguen apoyando y siguen acompañándonos en todas las cosas que hacemos, ¿no? Y la verdad es que eso está siendo muy bonito. Y luego ellas mismas se han puesto de avatar las imágenes del cómic en las páginas de Facebook y en los dibujos WhatsApp, ya son suyos. Eso ya es completamente suyo, ¿no? Es decir, que algunos de los personajes del cómic son retratos o son muy próximos a algunos de los familiares del accidente, ¿no? Algunos de ellos salen directamente. Una posibilidad de entre mil, en 2009, una posibilidad en el 2018, que es la reedición, y La máquina de Fren son también, digamos, de temática, cómics de temática social. Empezamos por La máquina de Fren. Vale. ¿Qué nos podéis comentar del libro? Realmente es la segunda parte de Una posibilidad entre mil, continúa la historia de Laia, y lo que cuenta es nuestra segunda hija es adoptada, entonces cuenta todo el laberinto burocrático que es intentar adoptar, que es un laberinto muy largo, de muchísimo papeleo, de muchísimas entrevistas, psicología, psicólogos, etc. Y luego el viaje a África a por la niña, ¿no? y la vuelta a casa. Entonces lo que se cuenta todo eso en 150-160 páginas. 180. Es un libro autobiográfico. Sí. Y una posibilidad de entre mil se refiere a vuestra primera hija. Sí, una posibilidad pues surgió pues eso, porque bueno, nosotros tuvimos una hija que nació perfectamente, pero a los 2 días tuvo un derrame cerebral provocado por una trombosis, entonces le provocó una parálisis cerebral, ¿no? Entonces el libro realmente lo que cuenta es, más que su historia, realmente es la nuestra, ¿no? Es decir, nuestro proceso como padres de la aceptación de esa nueva situación, pues desde que nace hasta que cumple más o menos los 3 años, ¿no? Y bueno, nos decidimos a contarla porque realmente, aunque es una historia dura, siempre hemos considerado que es una historia ascendente, que es una historia positiva, porque el pronóstico inicial que había respecto a la niña, pues luego ella pues ha ido avanzando y claro, cada cosa que ha logrado pues era una alegría para todos, ¿no? Entonces sí que vimos que nos apetecía pues no, sacarlo fuera, ¿no? Esa alegría de todo lo que estaba consiguiendo Laia. Hacer el libro y dibujarlo y sacarlo, ¿qué edad tiene la protagonista? Ella tenía 4 años, ¿no? 4 o 5. Sí, cuando nos decidimos hacerlo, 4 años, lo que pasa es que no salió hasta cuando entendimos que nos costó bastante hacerlo. Sí, porque realmente es una historia que tú quisieras que no te hubiera pasado y deseas olvidarla, ¿no? Y el hecho de ponerte a escribir sobre ella y a dibujarla te obliga no solo a recordarla, sino a recordarla a un nivel de detalle increíblemente alto, ¿no?
Entonces, claro, había momentos en que yo me ponía a escribir y había días que podía escribir sobre el tema y enfrentarme a ello, y había días que simplemente no podía. Si me ponía a escribir, me ponía a llorar directamente, con lo cual tenía que dejar de escribir. Entonces teníamos que buscar esos momentos anímicos en los que nos apetecía decir, bueno, hoy es un día que sí que le puedo dedicar tiempo a esto. Pero claro, nos costó casi 2 años enfrentarnos al tema y acabarlo. Lo que pasa es que al final apareció el concurso de FNAC Sin Sentido, el primer certamen, y ahí es cuando dijimos, pues vamos a parar lo que estamos haciendo, vamos a presentarnos y vamos a dejar, vamos a hacer esas 16 páginas que hacen falta y digamos que es ahí el momento en el que sí que realmente nos ponemos a producir y a partir de ahí ya nos vemos Sin Sentido. Sí, exacto, no ganamos el concurso, pero al editor le gustó el proyecto y nos llamó y ya nos lo encargó en firme, entonces... Y además de los concursos como motivación, en el momento en que os planteáis hacer este tipo de cómics, no estoy pensando en las edades, sino en a qué tipo de público os queréis dirigir, a qué tipo de lectores tenéis. Yo creo que un público, pero un público adulto, sí, sobre todo público adulto. Lo que pasa es que nos ha sorprendido porque al final este libro se ha trabajado mucho en institutos para hablar de diversidad funcional y hablar de adopción y hablar de la diversidad, ¿no? Entonces nos ha sorprendido muy gratamente porque sí que muchos adolescentes lo han leído e incluso niños más pequeños acompañados por sus padres pues lo han leído también, ¿no? Pero realmente escribimos para un público adulto. ¿Y para quién lo recomendaríais? Sobre todo para familias que están en situaciones parecidas, o sea, no lo hicimos con un espíritu didáctico, pero sí que es verdad que nos han comentado que se trabajan muchos centros de asociaciones de familias con personas con diversidad funcional y tal, lo trabajan mucho para los padres que llegan nuevos a esta situación, ¿no? Y incluso para familiares o para amigos de padres en esta situación, porque les ayuda un poco a comprender por lo que están pasando sus allegados, ¿no? Sí, pero yo creo que es una cosa que viene después, ¿no? Yo creo que cuando lo haces, lo que tú piensas es que vaya dirigido a que cualquier lector igual que cuando ves una historia que te emociona, pues yo intento eso, ¿no? Hacer una historia que emocione y que llegue a un público al que sea, ¿no? que le apetezca pasar un par de horas, meterse en un mundo que no es el suyo y disfrutar con una lectura, emocionarse, lo que sea, ¿no? Sí. Todo lo demás viene un poco después, ¿no? Pero digamos que cuando lo hicimos piensa simplemente en un lector que le guste el drama y que le guste historias y realmente hablar reales. de la discapacidad de una forma pues natural y normal, es decir, vale, somos una familia como cualquier otra, con más complicaciones, la vida un poco más complicada, pero somos como cualquier persona, ¿no? Entonces una forma de decir, bueno, pues esta es nuestra vida y... ¿Creéis que el cómic, la novela, el cine, las series televisivas son hoy los canales en los que podemos conocer la realidad social de una manera rigurosa, pausada y entretenida? Yo creo que creo que siempre han sido muy importantes para transmitir la realidad, ¿no? No creo que sea una cosa de ahora. Pero sí que es verdad que ante la pobre o la ínfima calidad de los medios de comunicación, creo que sí que se están convirtiendo en el sitio donde tienes que ir a informarte de verdad, ¿no? Digamos que con los medios de comunicación no te acaban de informar bien y creo que sí que... Con honrosas excepciones. Solo con honrosas excepciones y creo que la novela, el cómic sí que son sitios donde te puedes informar bien de las cosas y conocerlas. ¿Se llega a más público, lector o espectador con estos medios, el cómic, la novela, que con los propios medios de comunicación? Hombre, yo creo que desde el momento que cuentas una historia, la persona que lo lee o que lo ve se siente identificada con el personaje, ¿no? Entonces, si trabajas a partir de la empatía, pues te metes más en la historia, vives más la historia y la vives de otra manera e incluso se te quedan mejor los datos, ¿no? Entonces, yo creo que es un medio fantástico para contar cualquier tipo de historia, incluso para informar sobre muchos temas, ¿no? Ojalá fueran el sitio donde se informa el lector. Ya, lo que pasa es que hay mucha gente que no lo ha descubierto todavía. Bueno, pero si ves los índices de lectura sí. Y los índices de cine de calidad, ¿no? Ya no digo blockbusters y cosas así, ¿no? Ojalá hubiera más gente que fuera a ver películas con un tramado social detrás y leyera libros que no fueran bestsellers, ¿no? Si ves los índices de lectura y luego los índices de lectura de los que leen bestsellers,
Ojalá fuera realmente. Pero sí que es verdad que la gente que lee mucho, y la gente que lee cómics lee mucho cómics, y la gente que ve cine ve mucho cine. Entonces eso hace que parezca sí que es verdad que hay temas, o sea, bastante duros socialmente, que a lo mejor lo ves en una película o lo lees en un libro y te impacta mucho más por eso, ¿no? Porque te has metido dentro de la historia de los personajes y se te queda como más grabado, sí, ¿no? facilita. Entonces yo creo que facilita la comprensión de la historia y el que no se te olvide. Sí, llegar a más gente. En general, en vuestros libros, ¿cómo surge la necesidad de recopilar, construir la narración y canalizarlo en código cómic? Es nuestra forma sí, yo creo que sí. Es natural, ¿no? Sí, creo que nunca nos planteamos, yo creo que nunca me planteé qué quería hacer específicamente, sí, pero cómic social, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción y yo de niño pensaba, si alguna vez hago cómic, haré ciencia ficción, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que la realidad me ha llevado a hacer otro tipo de género que me gusta mucho, que es el drama social, y me he encontrado muy a gusto haciéndolo. He visto que ha funcionado y me gusta mucho porque entiendo que mi trabajo no acaba cuando cierro mi libreta, ¿no? Que pienso que tengo que ser, si he decidido ser activista social en la vida en general, también lo tengo que ser con mi trabajo, ¿no? Entonces utilizo el cómic como parte de mi activismo social, ¿no? Pero porque no puedo diferenciar una cosa de otra, no sería yo alucino mucho con la gente que puede separar realmente su forma de ser y su personalidad de su trabajo, y es imposible, no puedo. Entonces, como soy activista social, soy una persona que se preocupa políticamente de su entorno, lo llevo hasta al cómic, ¿no? Sí, también porque hacer un cómic es realmente un proceso bastante largo y bastante costoso, sí, y realmente si no te apasiona el tema del que estás hablando, pues puedes desinflarte muy pronto, ¿no? Entonces, coger temas que realmente te preocupan, que pueden ser útiles y que te motivan, pues realmente que te ayuda como a estar todo el proceso muy motivado, ¿no? Y lo disfrutas mucho, yo lo disfruto mucho. ¿Cuántos meses pueden pasar entre que decidís emprender un proyecto y más de un año, la presentación? Por años, sí. Como mínimo año y pico, si no 2 años. Sí, desde que aparece la idea, año y medio, 2 años, no te la quita nadie. Y como no te seduzca la idea bien, no aguantas 2 años. Son muchas horas extra para acabarlo. Sí, de todas formas yo siempre digo también lo mismo, ¿no? Estaba diciendo lo de hacer ciencia ficción, pero yo creo que es un poco lo que decía Mario Benedetti, ¿no? Aunque haga ciencia ficción, aunque haga libro infantil o aventuras, siempre me va a salir mi lado social ahí, no va a estar detrás de eso. Aunque haga cosas más comerciales, siempre va a estar detrás ese lado social. Creo que no lo puedo evitar, ¿no? Novela gráfica, libro ilustrado, cómic, ¿dónde situamos a Cristina Durán? Hombre, pues hago un poco de todo eso, pero a mí lo que más me gusta es el cómic, la novela gráfica, ¿no? Que para mí es lo mismo, ¿no? Entonces siempre que me preguntan qué soy, yo ante todo soy autora de cómic y de novela gráfica, ¿no? Además ilustro también para prensa, para libro infantil, que me gusta mucho, me gusta combinar todas las disciplinas que comportan, o sea, que están relacionadas con el dibujo. Es decir, que yo creo que lo que une todo es el dibujo, pero realmente a mí lo que me apasiona siempre, me apasiona de toda la vida ha sido el cómic. ¿Dónde se solapan y dónde se diferencian todos ellos? Hombre, se diferencia, sobre todo hay una primera diferencia principal, que es el trabajo personal del trabajo por encargo, ¿no? Que siempre combinas los dos para poder subsistir, ¿no? Y pagar las facturas, pero sí que, claro, el trabajo que más te gusta es el trabajo personal del autor, porque es donde tú expresas lo que quieres expresar y cuentas lo que quieres contar. Pero el trabajo de encargo también lo disfruto, porque realmente lo que acabas al final es llevándotelo a tu terreno, y aunque sea un encargo pues de un periódico o de un libro infantil, siempre intentas a través del dibujo pues expresar lo que tú quieres expresar, ¿no? Entonces ambas cosas me gustan, ¿no? Y como decía, pues en todas el punto de conexión es el dibujo y es comunicarme a través del dibujo, ¿no? Entonces todo me parece válido. O sea, me encantaría hacer solo mis cosas, pero también me gusta pues eso, trabajar en proyectos en los que están otras personas implicadas. ¿Hasta cuándo podemos ver la exposición en la Galería pues Pepita Lumière? Hasta el 4 de mayo, no podéis ver. Bueno, pues allí nos vemos.